Ya, este auxilio, que tuvo que haber ocurrido la semana pasada para que estén un poco más preparados para el lab, pero bueno, pasaron cosas. Es de microcontroladores y primero vamos a ver como un poco de materia que quizás ya vieron algo en clase, si no, igual espero que les sirva un poquito. Eh, Partamos por como un poco la arquitectura de lo que son los microcontroladores, ¿sí? Básicamente un microcontrolador es un computador pequeñito. Entonces, lo podemos pensar como de la misma forma que un computador, que tiene como memoria, tiene una parte que puede hacer como lógica, puede hacer operaciones y después tiene memoria. Eh, Esto es como, creo que este bloque lo saqué de la clase. Básicamente tenemos como la memoria del programa. Esto le va a hablar como a un core, que es la unidad que hace como todo el procesamiento, donde hay varias cosas, pero lo más importante y como lo que tienen que saber que existe para el curso es que hay un W register, que la W viene de working, entonces un working register, que básicamente es un registro en el que van quedando todas las operaciones que hacemos. Entonces, cada vez que hacemos una operación, por ejemplo en la ALU, que la ALU es la Arithmetic Logic Unit, ahí se pueden hacer todas las sumas, multiplicaciones, restas, todo lo que uno quiera hacer de lógica se hace en la ALU, y todos los resultados van quedando en el working register. Cuando uno quiere hacer cualquier operación, siempre se abre sobre el working register. Así que lo vamos a usar harto cuando programemos porque vamos a estar como cargándole cosas al working register, después hacemos algo con la ALU y el resultado quizás después nos queda de nuevo en el working register. Y eso después lo podemos tirar acá donde dice File Select Register. File, no pensemos en file como un archivo como del computador, sino que file es como una dirección. Entonces, esto como que maneja todo lo que apunta a la memoria acá. Entonces, básicamente vamos a estar jugando entre el Working Register, la ALU, y esto nos va a tirar bueno, a esta unidad como donde se maneja la memoria. Eh, bueno, después hay otras cosas que ya como que son un poco más irrelevantes para el curso, pero en un microcontrolador uno puede tener periféricos, así como en los computadores acá los periféricos son el mouse, el teclado, la pantalla. Uno puede tener otras cosas, por ejemplo puede ser un LED o algo por el estilo, o otro integrado que hace otra cosa. Finalmente hay un oscilador interno que es básicamente un cristal que oscila a cierta frecuencia conocida y eso nos da como la frecuencia de reloj a la que operan los integrados o los microcontroladores. ¿Esas son, creo, las cosas importantes? Sí. Ah, bueno, aquí puse como un dato nomás. Fíjense que acá hay memorias para instrucciones y datos, es decir, como que tenemos la memoria del procesador donde podemos guardar cosas y además tenemos como la data memory, que son dos memorias por separado. La data memory es, entiendo que en este caso, a ver, eh, la data memory son como donde se almacenan las instrucciones del microcontrolador. Y el program memory es donde vamos dejando todas nuestras variables y todo como la memoria temporal, por así decirlo, que estamos manejando. Entonces, este tipo de estructura se llama estructura tipo Harvard, donde tenemos como dos memorias separadas. Por un lado tenemos las instrucciones almacenadas en un lado, después tenemos como el core y después los datos donde vamos dejando todo. Hay distintos tipos de arquitectura, la Harvard es la más típica y hay otra que es se me olvidó cuál era la otra. Oxford puede ser. Pero básicamente, como ese tipo de arquitectura se diferencian en cómo manejan los datos, dónde se van almacenando los datos. Aquí solamente es un asterisco de algo que a mí me parece interesante, que una de las complicaciones que tiene la arquitectura Harvard es que uno está leyendo muchas veces la memoria, porque tenemos que leer memoria acá para sacar las instrucciones, y después tenemos que leer memoria aquí para saber qué tenemos almacenado y después escribir memoria de nuevo acá. Entonces todo está como muy separado, como que el core de la memoria está súper disjunta. Cada vez que operamos algo tenemos que hacer una lectura acá, una lectura acá y después una escritura aquí. Y a mí me parece que como que los procesadores actuales, como el 40 o 30% del consumo energético que tienen es en escribir y leer memoria. Entonces como que la arquitectura es un poco ineficiente en ese sentido, pero se están buscando alguna alternativa, como un dato freak interesante. ¿Cómo programamos los microcontroladores? Tenemos como la parte del software, lo anterior era el hardware. Eh, Probablemente ya ustedes están familiarizados con algunos lenguajes de alto nivel, como pueden ser Python, C, Java, que uno los puede usar para programar microcontroladores. En el curso nosotros vamos a estar usando lenguajes de bajo nivel, en específico el assembly, que como que tiene el set de instrucciones particular al PIC que nosotros estamos ocupando, al microcontrolador que estemos ocupando.
Pero para que sepan, uno igual puede ocupar lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, lo mismo que estamos haciendo en el lab, o que están haciendo en el lab, lo pueden hacer en C, y C después se traduce a assembly. Estos lenguajes se dice que son de alto nivel porque son como, están sobre los de bajo nivel. Entonces, como que estos después siempre terminan hablando con el hardware en assembly o en otra cosa, pero uno como que se abstrae un poco de cómo funciona en particular tu procesador, porque de alto nivel tú escribes código nomás y después el compilador lo compila assembly y lo que sea que necesitemos. Eh, la estructura de cómo vamos a estar escribiendo o programando en assembly tiene como tres columnas, que probablemente ya vieron un poco de código si es que ya estuvieron en el lab. Entonces, lo primero tenemos como labels, que van a ser etiquetas donde le estamos poniendo como un nombre a esa línea de código. De esa forma podemos saltar de una línea de código a otra haciendo mención de esta etiqueta que tienen. Entonces, por aquí, por ejemplo, acá tienen como start y message. Y no sé si tienen un salto. No, en este caso no tienen ningún salto. O sea, esto se va a ir escribiendo, se va a ir leyendo así, de arriba hacia abajo, pero uno a veces va a empezar a tener como saltos dentro del código. Entonces, para decirle a dónde vamos a saltar, es que uno ocupa estas etiquetas. Entonces, esa es la primera columna, después vienen las instrucciones. Estas instrucciones de acá solo podemos poner instrucciones que estén dentro de como el set de instrucciones de nuestro microcontrolador. Y después acá vienen como los operandos que son necesarios para que esa instrucción funcione bien. Entonces, acá en general van a ir como valores numéricos o direcciones. eh, eso. ¿Alguna pregunta hasta ahora con eso? O sea, como con la parte del hardware y el software, ¿no? Sí. Con triángulo para cada sección. Sí. Sí, en general uno va dividiendo como las secciones con una etiqueta. Entonces, como que vais dividiendo una funcionalidad del código, por así decirlo, con esas etiquetas. Esperando. Los operandos van a ser lo que necesita la instrucción para que funcione bien. Entonces, pueden ser como direcciones de memoria, pueden ser valores numéricos. No diría el puntero, sino que es como el valor. Sí, por ejemplo, si estuviéramos sumando, por ejemplo, acá están moviendo a estas direcciones estos valores de acá. Entonces acá están moviendo el valor, bueno, este valor horrible, como 2 millones 4, a la dirección RAS. Aquí están poniendo un 1 en RD1, están poniendo message, que message igual tiene un valor numérico en RCI, etcétera. Por ejemplo, acá están haciendo un XOR entre esas dos cosas, y así. Bueno, este set de instrucciones no sé qué es porque busqué un ejemplo para que entiendan la arquitectura nomás, o sea, la estructura de cómo se codifica. Eso. Continuando. Este es el set de instrucciones con el que vamos a estar trabajando porque este es como el set de instrucciones particular a los PIC 18F que ocupan en el lab y cuando les preguntemos algo en el control van a tener que usar este mismo set de instrucciones. Esta tabla no tiene el set completo, sino que tiene lo que yo considero que es lo más importante, pero hay algunas cosas que no están acá y destaqué en amarillo las que vamos a estar ocupando. Dime. Para el control vamos a tener esto, ¿verdad? Sí, Ah, sí, me parece que sí. Entonces fíjense que acá nos están poniendo como cómo se llama la operación acá y después las cosas que va recibiendo. Con las que tienen F significa que vamos a estar moviendo algo a un file, que el file recordemos que es como una dirección en la memoria, ¿sí? Entonces eh, va a ser como, no sé, una dirección puede ser como 0, o no, 10 o 0, 20, no sé, ahí tenemos que definirla nosotros. Y ojo que hay muchas cosas que van quedando en W. Si es que dice que quedan en W es porque el valor se va a ir almacenando en el working register. ¿Sí? Por ejemplo, el add WF es una suma entre lo que hay en W y lo que hay en F. Entonces en F podemos poner un valor que queremos sumar y después ponemos otro valor en W y así podemos hacer una suma. Pero no podemos hacer una suma entre dos Fs, entre dos files, si se fijan. Sí. y ese este era, ¿qué era? No sé si era- Es una dirección dentro de la memoria. Entonces nosotros ahí podemos poner un valor numérico y después si queremos hacer una suma cargamos otro valor numérico en W y hacemos la suma Ese, ese file está en la memoria de la derecha. a la izquierda. Ahí.
Entonces, esa F perdón, F y D son los parámetros de entrada como de la función del operando. Eh, Me parece que sí. Ya. Y me parece que sí. Bueno, y les decía que este set de instrucciones no está completo, sino que estas son como las que yo considero que son más importantes, pero hay otras que igual vamos a ocupar. Así que en este link de acá les dejé como el set realmente completo. Si lo apretan, van a ir a esta página que tiene todo. Entonces, si quieren ver algo, por ejemplo, uno que vamos a estar ocupando es el CPF SGT, que hace una comparación entre F y el Working Register, y se salta la siguiente instrucción, que es que, la voy a botar acá, que es que F es mayor que W. ¿Sí? Y bueno, acá en esta página explican cómo funciona todo, hay ejemplos igual, si se fijan acá, les dan un ejemplo de qué es lo que pasa y como qué es lo que pasa antes y después de la operación. Entonces, si quieren revisar algo, en verdad, esta página tiene todo. Yo encuentro que está bien explicado. Y como que si hay una instrucción que no sepan qué hace, pueden apretar control F, la buscan y así saben al tiro qué hacer. Entonces, fíjense una cosita corta. Arriba tenemos como instrucciones que van a estar haciendo básicamente operaciones. Abajo tenemos como operaciones que son más de control, ¿sí? Donde vamos a tener como saltos y uno en particular que vamos a ocupar es el goto. El goto hace que saltemos de la instrucción que estamos ahora a otro nivel dentro de nuestro código, que es como lo que pasa con estas etiquetas. Entonces con el goto le podemos decir, por ejemplo, go to start y eso haría que la instrucción salte de nuevo acá. Y así podemos hacer un bucle, porque si le ponemos un goto al final a la misma sección va a estar así todo el rato. Dime, Y por ejemplo, la primera función que mostraste, ¿a qué te refieres con eso? con la primera, claro. ¿Sí? ¿A dónde va ese W más F? ¿Dónde quedaría? En W. En W. Sí. A ver, espérame, que creo que uno puede elegir ahí. No, queda en W. Y después, o sea, eso te queda en W y después lo puedes escribir en otra cosa. O sea, por ejemplo, em, lo que yo haría siempre que hacemos como una suma sería primero hacer un add WF y después tendría que hacer un move F. Perdón, un move WF, porque vamos a mover lo que quedó de esa suma a una dirección de memoria. Ok. Como toma lo que viene en W y no Sí, mueve. sí. Ya. Teniendo como la lista que mandaste, dice que si un parámetro que sea 0 o 1, puedes elegir si quedan dormido. ¿Esta? Ah, o la completa, al final. Sí. Ya, buen dato. Claro, uno se puede, ya sí. Me suena que en general hay varias instrucciones que tienen ese tipo de cosas. Como que si le agregas un parámetro después, puedes elegir si lo que estáis haciendo queda en W o queda como en una dirección que tú quieres. Eso, Una consulta. ¿sí? El que me entrega W es un registro, dijiste, Sí, la base. Pero eso es como la dirección donde se guarda un data, un valor, sí, queda un valor. ya un valor. Sí, Ah, ya. claro. Esta arquitectura que les mostré aquí, para los PIC 18F que vamos a estar usando, todos de 8 bits. Entonces el W también es de 8 bits. Así que si hacemos una operación, acá van a quedar 8 bits. Después si queremos escribir en memoria, también 8 bits. ¿Sí? ¿Sí? W sería algo similar como una memoria RAM. No, no realmente. Esto es como una memoria RAM, Ya. pero ni siquiera es como una memoria RAM. Sí, la cosa es que yo ahí no me manejo tanto, pero entiendo que es como toda una arquitectura de memorias dentro de los computadores. Entonces, esta es la memoria que está dentro del core. Una memoria RAM siempre es externa. Esta es más rápida que una RAM externa, pero es menos densa en espacio. Entonces necesitáis más área para hacerla, pero es muy rápida y está muy cerca del core. Entonces tenéis acceso así instantáneo. En cambio, la RAM está un poco más lejos. Eso. Pero deben tener como propiedades parecidas a la RAM, me imagino, en el sentido de que puedes leer y escribir en cualquier memoria como en un tiempo más o menos parejo. Bueno, aquí les puse un pequeño ejemplo. Esto es algo que pueden preguntarle en el control.
en el sentido de que nos van a dar como un código y nos van a preguntar como, ¿qué hace esta función? Aquí agregué más cosas, puse esta parte de aquí que es como la inicialización, que el profe en los controles no suele ponerla para que sepan, pero si quieren que su código corra, esto es necesario. Generarle la inicialización, lo que pasa es que uno agrega los paquetes que necesita. Por ejemplo, ahí hay un include 18, o sea, P18F, bla, 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 que nos está como incluyendo en nuestro ambiente donde estamos haciendo el código de todo el set de instrucciones del PIC. Después, si se fijan, hay unas asignaciones de memoria, entonces nos están diciendo que estamos como definiendo variables básicamente. N va a ser igual a 50 en decimal, y después acá, bueno, nos definen tres variables que están en estas direcciones de memoria. Entonces están en 0, en 1 y en 2. Bueno, aquí no les voy a spoilear todavía qué hace esta función, pero vemos que hay como dos sumas y hay un i, entonces probablemente hay como un bucle. Y después estas son como cosas típicas dentro de la inicialización que se te dan otras cosas de memoria. Y después ya podemos empezar con nuestro código. Entonces, si esto estuviera como todo en un mismo bloque, la parte de inicialización va aquí arribita, ¿sí? Si se fijan, tenemos como cuatro secciones de código. Acá en donde dice stack, lo que estamos haciendo un clear a una dirección de memoria. Hacer un clear a una dirección de memoria básicamente la setea en cero. Entonces vamos a tener ceros aquí, en estos tres, perdón, en sum high, sum low y en el i. Y después estamos incrementando el i. Acá en particular no sé bien qué es esta A, que está en todas partes. Sí, no estoy seguro. Tendríamos que buscarlo en el set de instrucciones. Pero vamos viendo cómo qué va pasando. Recordemos que esto siempre va leyéndose de arriba para abajo. Entonces, primero van a hacer como estos clics para que todo esté en cero. Después aquí vamos a mover el N al W. Entiendo que se lee así, el move L es como de un literal que va a ser esto, que N recordemos que es 50. Y eso lo vamos a dejar en W. Después vamos a comparar. Recordemos esta instrucción que les mostré recién, el comparar si es que lo que está como en esta dirección es mayor a lo que tenemos en W y hace un skip de la siguiente instrucción si es que es más grande. Entonces vamos a ver si es que I es mayor que N. I ahora está en cero porque le hicimos un clip y N es 50, entonces esto no va a saltar, ¿sí? Si es que salta, me refiero a que se salta la siguiente instrucción, entonces en vez de hacer así, pasa de esta a esta de acá. Entonces, como no pasa eso, llegamos al add.lp y el BRA es un branch, es decir, que vamos a saltar a otra etiqueta. Entonces, vemos acá, vamos a saltar aquí. Acá vamos a... ¿Qué hace esto? Vamos a poner i en el W. Después vamos a sumarlo. WF. Digo, Dime. no sé qué me decías entre branching y focus acá. Probablemente son como diferencias entre el set de instrucciones de ese PIC y el otro PIC, porque es lo mismo. Ya, perdón, les decía que tenemos i en el working register, pues acá estamos agregando la suma del load y lo vamos a dejar en ese mismo. A ver, espera, add.w. ¿Qué hacía add.w? Voy a volver atrás. Sí, suma w y f. Ya. Entonces esto, básicamente tenemos el i en el w, entonces estamos sumando sum low con el i, ¿cierto? Sí. Entonces 0 más 0, 0. Move LW, ¿qué era el move LW? Era, el literal. bueno, ponemos un 0 en W. En esta instrucción está... Pero les voy a explicar que esto es como sumar, pero dejar el carry, ¿ya? Entonces, esto es como una suma de 0 más lo que está en sum high, pero vamos a dejar solamente el carry. Después incrementamos y volvemos acá. Entonces, si se fijan, aquí hice como toda la operación con i igual 0. Ahora vamos a tener i igual 1. Y lo que va a pasar es que esto va a ser lo mismo. Pero después acá va a sumar 1. ¿Sí? Entonces, 1 más 0 nos va a quedar un 1. Creo que eso lo deja en sum low por esta función de acá, por la a. Puede que sea eso. Y después hacemos lo mismo del carry.
Entonces lo que estamos haciendo es como que estamos incrementando y estamos dejando la suma como repartida en dos partes, porque este primer add nos deja la suma en como la parte low de la suma y después esto de aquí nos deja solamente el excedente de la suma. Así que estamos como haciendo una suma pero con más de 8 bits, por eso tenemos dos direcciones de memoria, sum low y sum high. De esa forma tenemos 16 bits en vez de 8 bits. Eso es como lo que está haciendo esta función. Entonces estamos sumando i, lo estamos dejando entre sum low y sum high, después incrementamos i y volvemos a sumar. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es una sumatoria como así. Estamos haciendo una sumatoria de i con i partiendo en cero y como acá estamos comparando acá el i con el n, esto va a ser para i menor que n. ¿Por qué i menor de n? Porque eso era lo que vimos que hacía esa función de CPFSGT. Cuando i sea mayor que n, ya no vamos a saltar aquí al ADLP, sino que nos vamos a saltar esa instrucción y vamos a llegar a este branch de exit sum. Entonces aquí volvemos acá. No es como ninguna operación. Y aquí, bueno, branch de vuelta nos vamos a quedar aquí, todo el rato. Entonces esa función lo que hace es implementar esta suma. Y la va dejando como... El resultado lo deja en algo como así, como sum high y sum low. ¿Sí? Como pensando esto como 8 bits pegaditos. Y por eso fíjense que las memorias son justo era 0x00 y esto es 0x01. De esa forma nos quedan como adyacentes. Sí. Quizás sea porque tarde la duda, pero ¿qué significa el 0 por? 0 por es que lo que viene ahora está en hexadecimal. Y, Entonces acá yo podría poner algo en hexadecimal, es decir, puedo poner 0xa. y si hubiera puesto como 1 por, eso no existe. 1 por no existe. No, si quieres poner en decimal, no se puede hacer eso, por ejemplo. Aquí el n lo escribieron como decimal, entonces está con una d y después está como con comillas. Pero uno suele trabajar todo en hexadecimal y por eso van los 0x. Sí, que eso es una notación en general y hexadecimal se anota así, 0x y después viene un número en hexadecimal. Para que no anotemos todo en binario. Sí. Entonces ahí que dice, hay en cero, estamos asignando el espacio de memoria Sí. que se representa con 0,1 en hexadecimal al sum. Sí. Eso es. Sí. Como la dirección en la memoria de antes, en esta memoria de acá. Esa. Pensemos esa memoria como una columna gigante, ¿sí? O sea, como dos columnas. Donde tenemos acá la dirección y aquí el valor. Entonces, la dirección va a ir así, 0x00, 0x01, 0x02, acá. Y acá en los valores vamos a ir anotando como todo lo que va pasando. Entonces, si volvemos al ejemplo de aquí, a este. Al principio aquí no sabemos qué hay, porque puede haber cualquier cosa. Cuando prendemos nuestro microcontrolador, en general la memoria como que uno no sabe qué es lo que hay. Suelen haber ceros, pero no siempre hay ceros. Por eso lo primero que se hace en el start es dejar todo en cero. Entonces, recordemos que esto es como el zoom high, esto es el zoom low y esto es el i. ¿Cierto? Sí. Entonces, lo primero que hacemos en la primera como sección del start es poner ceros acá. Después vamos a empezar a iterar esto y el i se nos va a hacer 1 como al final. Acá se nos incrementa el i porque primero todo era 0, después volvemos aquí, llegamos hasta acá, empezamos a sumar, entonces en el sum low nos va a quedar un 1. Acá nos va a quedar el excedente, que no va a hacer nada, y después esto va a ser un 2. Después aquí vamos a sumar el sum L más el I, entonces aquí nos va a quedar un 3. Después aquí vamos a poner un 3. Y así después esto va a ser 6, etc. Hasta que los 8 bits no nos den acá. Cuando se nos acaban los 8 bits, porque recordemos que con 8 bits podemos representar de 0 a 255, entonces eventualmente esta suma aquí va a tener voy a inventar, 240, no sé, cualquier cosa, y un 21. Entonces cuando hagamos esa operación nos van a faltar bits, ¿sí? Va a haber como un overflow. Entonces cuando hay un overflow acá,
lo que va a pasar es que en sum high nos va a dejar como el excedente por este add como con el carry. Y acá probablemente nos va a quedar, bueno, lo voy a poner en decimal. Esto va a ser 261, nos va a quedar un 6. Y aquí nos va a quedar, no, perdón, carry. Nos va a quedar algo raro, nos va a quedar como un 1, creo. Y aquí nos va a quedar un 6. ¿Sí? Y eso va a ir como pasando todo el rato. Sí, quizás explicarlo así hubiera sido mejor. No sé si se entendió. Ya, acá. Y ahí lo último que voy a explicar es que a veces uno quiere usar como varias direcciones adyacentes para ir almacenando valores. ¿Qué casos podrían ser eso? Pensémoslo como esta misma suma que queríamos hacer. ¿Qué pasa si en vez de como solamente tener resultado, queríamos tener cada resultado en cada una de las operaciones? Entonces como que en el instante, ¿a qué me refiero con eso? Yo quería tener como la suma cuando y era igual a cero, era cero, después era uno, después era 3, después era 6, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero guardar todas estas memorias como todas juntitas así? Porque de la forma que está implementado eso, se van como sobreescribiendo, ¿cierto? Aquí yo borraba el valor y después escribía el nuevo. Pero a veces uno quiere hacer esto de guardar todos los valores intermedios. Ya, para eso les voy a explicar corto una forma de hacer esto que se llama indirect addressing, porque uno en Assembly no tiene como un vector, así como en Python ustedes podían hacerse como un vector o un array y guardaban como cosas en cada dirección de este array. Eso existe, pero como a medias, a través del indirect addressing. ¿Cómo funciona esto? Tenemos dos cosas importantes. Uno es el FSR y el otro es el INDF. El FSR dice que es una dirección del file register, que es un puntero al registro. Entonces, acá yo tengo mi FSR, que está apuntando a la dirección 20 de la memoria. Fíjense que esto tiene un 20 acá y está como apuntando al 20 de este stack que yo tengo aquí. Entonces, si acá yo tengo el 0x20, el FSR está apuntando a ello. Esta primera dirección uno se la define como ustedes quieran, lo pueden poner donde quieran. Y el INDF básicamente lo que hace es permitirnos escribir en esta memoria, porque el FSR solo almacena la dirección, pero no el valor. Entonces en el INDF uno pone el valor. Si se fijan, lo que va pasando acá es que en el INDF acá tenemos una AA en hexadecimal. Entonces cuando yo escribo esa AA, pongo acá un 20, me la va a escribir aquí. Entonces acá ahora en vez de un 6, por ejemplo, que teníamos aquí, va a haber un AA. Y lo que uno puede ir haciendo es sumar al FSR. Si al FSR yo le sumo 1, en vez de apuntar a 20, va a apuntar a 21. Entonces, ahora ya no va a estar apuntando ahí, sino que va a estar apuntando acá, a la siguiente dirección. Y si yo vuelvo a escribir algo en el INDF, de nuevo me va a escribir acá lo que yo le escribo. Y de esa forma tenemos como un vector, si quieren, o como una forma de escribir en varias direcciones conjuntas, pero sin tener que definir cada dirección previamente como lo hacíamos antes. Esto creo que el profe a veces lo pregunta en los controles, para que lo tengan presente. Oye, Entonces, dime, y que eso es como una que o es como son direcciones. bueno, iría como en la Sí, me parece que sí. Me parece que sí. Bueno, si se fijan, al final como el FSR y el INDF están como relacionados, siempre vienen de a pares. Entonces, como pongo acá, un FSR tiene asociado a un INDF y uno no tiene como una cantidad arbitraria dentro de un microcontrolador. En particular, los PIC18F tienen tres. Entonces, uno tiene como el FSR0, el FSR1 y el FSR2, y esos tienen asociado un INDF0, 1 y 2. De esa forma podemos hacer esto de escribir como en direcciones conjuntas, o sea, como juntitas. Preguntas. Dime. ¿De qué sirve tener más de un FSR? Depende de lo que uno está haciendo, a veces puede ser cómodo. No sé si tienes como muchos vectores y quieres hacer alguna operación sobre, no sé, pues, tres vectores Como distintos. largo. Sí. Ya. Ujú. Esto, ojo, que puede ser como de largo arbitrario. Entonces uno no tiene una forma de limitar el largo del FSR. Así que como que nos podemos salir de la memoria. Acá esto lo anotan como que la memoria se acaba en 4F. Entonces uno puede como escribir, escribir, escribir. Y si llegamos a la última y nos pasamos, como que nos salimos de la memoria.
Y eso en general no lo queremos. Hay que tener otro cuidado de que los FCR vamos a estar como sumando a la dirección, entonces vamos a ir avanzando. Si yo empiezo mi FSR acá y tengo una variable que a mí me interesa aquí, después la puedo pasar a sobreescribir. Entonces pongamos las variables arriba y después el FSR más abajo, como una recomendación solamente. Porque como este va a ir avanzando todo el rato, si esto lo hubiéramos puesto acá, hubiéramos sobrescrito los valores que teníamos antes, que no lo queremos hacer. Eso es todo. Eso es como respecto a la materia. El auxiliar es cortito, entre comillas, porque no es tanta lo que tenemos que hacer, pero igual sale largo. Por eso solamente tiene una pregunta, donde nos están pidiendo escribir un código en assembly que calcule el enésimo término de Fibonacci y lo guarde en memoria. Entonces nos piden, bueno, primero determinar las variables que necesitamos, hacer un pseudocódigo y después escribir el programa en assembly. Como propuestos, o si es que alcanzamos lo hacemos, nos dicen como que debe cambiar el del código anterior para que ahora guarde todos los valores de n de la serie de memoria. Entonces, en la primera parte vamos a estar trabajando sin el FCR, sino que vamos a tener como una variable que va a ser como resultado, por así decirlo. Y esa es lo que nos interesa. Como que queremos que en esa dirección esté el resultado de Fibonacci para el enésimo término. Pero en como la segunda parte de la P1 nos piden como ir guardando todo. Entonces acá tiene que ir el primero, el segundo, tercero, bla, 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 hasta el enésimo término de Fibonacci. También les puse en el mismo enunciado la misma tabla que está en la presentación, está aquí, para que la tengamos a mano. Yo creo que voy a proyectar esto porque nos va a ser más útil que estar viendo esto. O sea, como que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Voy a poner esto en pantalla. Ahí voy a cambiar a poner la cámara ya, que no la configuré. Me acabo de acordar de eso. Déjenme hacer eso brevemente. Eso está. No, es ahí. Y. ¿Quieren ver el control de la cámara? No lo trajeron. Aquí está. Me pasé. Qué terrible, esto tiene lag. Por ahí. Creo que se ve bien, ¿no? Bueno, lo primero, ¿quién se acuerda cómo calcular Fibonacci? Importante para esta pregunta. ¿Sabes? Dime, ¿cómo es? Definimos los iniciales. ¿Cómo son los iniciales? Puede ser 0, Ya, sí. 0. Puede tener 0, ¿no? Sería como cero. Debería ser 1. Debería ser 1. Sí, 1, ¿cierto? Ya, y después para el FN, ¿cómo es? CN menos 1 más FDN menos 2, creo. Ya. Entonces, tenemos eso. Lo primero que nos pedían era determinar qué variables necesitaban, ¿cierto? Entonces, a priori, yo veo que necesitamos por lo menos. Ya, necesitamos sí o sí una para esto y una para esto, ¿cierto? Entonces vamos a necesitar como. Le voy a poner Fibonacci o Fib. Pongámosle N1 y Fib N2. Entonces, como este va a ser el -1 y este es el -2. Cada vez que vamos haciendo Fibonacci, fijémonos que vamos a calcular, por ejemplo, el 2, y después cuando queremos calcular el 3, bueno, que el 2 va a ser el F1 más el F0, después el F3 va a ser F2 menos, o sea, más F1. Entonces, como que cuando calculemos el siguiente, queremos que este después lo escribamos acá y el siguiente lo dejemos aquí. ¿Sí? Para hacer eso, no tenemos una forma, o a mí no se me ocurre una forma directa de hacerlo, sin ocupar como una variable temporal, que le voy a poner temp, donde vamos a almacenar como temporalmente el cambio, o sea, el valor de Fibonacci siguiente para hacer el cambio aquí, para que este pase acá y el nuevo pase aquí. Por eso necesitamos como una variable temporal. Cuando hagamos el código creo que va a quedar claro por qué necesitamos un temp. Pero lo vamos a necesitar.
Y nos falta una cosa, que es el n. Entonces, esto va a ser f de n menos 2, menos 1, esto va a ser f de n menos 2. El temp va a ser una variable temporal y esto, no sé si nos decían un valor de n, creo que no. No. Bueno, n nomás, como el enésimo valor, o bueno, el valor al que queremos llegar. Voy a dejar n nomás. Bueno, aquí lo voy a poner como variables. No sé si es que nos falta algo. Ya, y bueno, cuando yo lo resolví, le puse como resultado aquí. Que va a ser donde vamos a almacenar el resultado final. Entonces, aquí va a quedar como el FDN. Básicamente para que tengamos como una dirección que se escriba cuando termina el programa y las otras van a ser como todas las que necesitamos para hacer las operaciones. Pero aquí va a quedar el resultado final. Sí. Lo siguiente que nos pedían era hacer como un pseudocódigo, si es que nunca han escuchado de eso, es básicamente escribamos con palabras qué es lo que queremos que haga nuestro código. Y no es necesario que usemos como el set de instrucciones ni ninguna operación del PIC, sino que escribamos como qué tenemos que hacer para hacer esto. Lo voy a escribir acá a la derecha, porque después el código lo voy a escribir. Esto es como la parte 2. Y entonces, ¿qué necesitamos? ¿Alguna idea? ¿Cómo partiríamos haciendo este código? Como sellando los pasos básicos. Ya, entonces lo primero sería como paso a paso. Bueno, lo voy a anotar con esa anotación. El pi de n1 va a ser 0 perdón, va a ser 1 y el pi de n2 va a ser 0. Bueno, y temp lo podemos dejar en 1 por mientras. ¿Por qué en 1? Porque aquí dije que vamos a ir dejando el resultado como siguiente. Entonces 0 más 1 da 1. ¿Qué más tenemos que setear? Eso, podemos dejar el resultado en 0 por mientras, si es que no estuviera en 0. Ah, Cuando uno comienza el código, hay que declarar al tiro como todas las variables. Por ejemplo, aquí vamos a hacer todas. Sí. Ejemplo, em, sería sí, pero declarar las variables a veces es un poco raro en el sentido de que uno puede dejar, dependiendo de cómo lo hagas, eso a veces puede ir al final del código, al principio, como que no importa dónde esté. Esta parte tiene que estar al principio. claro, ese ya. Pero como de definir las direcciones, eso puede ir a otra parte porque básicamente nosotros le vamos a decir como a nuestro programa donde estamos escribiendo código que este texto equivale a una dirección. Es decir, como que este texto va a equivaler, por ejemplo, no sé, 0x10. Entonces es súper arbitrario como esto. Y lo que hace el compilador después es que reemplaza estas apariencias donde dice fib-n1, lo va a reemplazar por esto. Por eso puede ir después. Pregunta ya. ¿Pusiste el ejemplo? Pero la verdad da lo mismo porque en la primera corrida de código, cuando queremos usar temp, vamos a tener que poner un valor. Pero le puse uno porque en temp vamos a ir guardando el valor siguiente. Entonces va a ser la suma de estos dos. Eso debería ir pasando siempre. ¿Por qué quiero que pase eso? Porque acá voy a guardar la suma, después este va a pasar acá y temp va a pasar aquí. Entonces, a priori, al principio podría ser cualquier cosa, pero lo puse en uno para que esté bien. Ya, una vez que tenemos los casos base, tenemos que empezar a hacer un bucle, ¿cierto? Donde vamos a tener como, si quieren hacerlo como el código medio de Python, vamos a tener como un while. While, bueno, a ver, sí, n, pongámosle mayor que 0. Le voy a poner n mayor que 0, entonces n lo vamos a ir decrementando, le vamos a ir restando 1 hasta que sea 0. Y ahí eso nos acabó, hasta que hicimos todas las operaciones que queríamos hacer. habría que setear en el valor que
Es que bueno, eso lo vamos a hacer como cuando setemos la dirección de n, pero sí, eso igual podría ir acá, ¿verdad? Podría ser como n igual el valor que queremos. Sí. Em, sí, podría ir. O sea, que va a ser como un info. Sí. O sea, claro, va a haber una dirección de memoria donde vamos a tener el valor de n y nosotros lo definimos. Así que puede ser cualquier Ah, cosa. no sale como una función. Python que tú como que podéis imprimir. En este caso, no lo vamos a implementar de esa forma. Va a ser con un número fijo. Sí, va a ser un número fijo que va a quedar en memoria y lo vamos a estar leyendo y como decrementando a poco. Claro, uno podría hacer como una función igual, que creo que en este caso se llaman como subrutinas, donde uno puede definirse como entradas. Pero creo que eso no lo ven en el curso. Alguien que vaya a clase. No, pero. Según yo, no, el profe no pensaba que ese detalle de programar en así. Ayer. Sí, por eso lo vamos a resolver eso. Ayer. Sí. Ya, entonces, vamos a estar trabajando como mientras n sea mayor que cero, porque a n le vamos a estar usando 1. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a ir calculando los valores nuevos. ¿Sí? Entonces, esto, bueno, aquí pasa lo de que temp daba lo mismo como lo definiéramos, porque temp va a ser y 1 más y 2. Entonces, en temp vamos a guardar el siguiente valor. ¿Vale? Es normal. Temp nuevo. ¿Cómo? Bueno, la buena forma de hacer esto. No lo entendí. O sea, queréis partir. eh, ¿Queréis partir? No, sí, está bien. Perdón, está bien. En este voy a guardar el valor siguiente. Después en fit de n2 vamos a guardar el valor anterior. O sea, este. Como, este lo vamos a pasar para acá. Y después fiber y n1 va a ser temp. Por eso necesitaba el temp, porque para hacer esta como mezcla de pasar como de ir cambiándolos, necesitamos guardar almacenalmente, como temporalmente, el siguiente valor. Una vez que hacemos eso, vamos a hacer que n sea igual a n-1 y vamos a volver acá. Entonces, con esto lo puse como identado, como si fuera Python. Pero después de que terminemos esto, vamos a guardar en el resultado. Vamos a poner bueno, ahí estamos listos. Acá ya como eso es lo que tenemos que hacer. ¿Alguna duda del pseudocódigo? Yo, da igual si el while es como n mayor que 0 o mayor que 2, por ejemplo. Sí, buena pregunta, porque aquí vamos a partir como con el tiro con el segundo. Perdón, con el tercero. Que aquí tenemos como el uno, el 2, y este sería el 3. Por eso vaya. O sea, voy a que el F0, por ejemplo. Sí. O sea que el F0 está aquí. Claro, o sea, porque yo creo que debería ser while n mayor que 2, porque Sí. en algún momento vamos a llegar a 2 y ahí va a ser como Tienes el F0 con 2, y ahí sería el F0. tienes toda la razón. Esta es una forma, o lo que podríamos hacer es poner acá como 2, que son n igual a n menos 2. Y después acá como 0. Sería lo mismo. Yo preferiría hacerlo así, porque si te fijaste cuando comparábamos, no, sí, igual lo podemos hacer. Sí, también lo podemos hacer con un 2 acá. Solamente que cuando lo hagamos en assembly tenemos que asegurarnos que comparamos con un 2 y no con un 0. Entonces tenemos que poner en el W un 2 cuando hagamos la comparación. Hagámoslo así, mejor. Yo creo que va a quedar un poco más lindo. Pero gracias por la anotación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hagamos ahora entonces esto en Assembly. Tengo un pequeño torpedo yo. Déjenme recordar una cosita para no equivocarme. Eh,
Ya, démosla. Voy a anotar esto. Entonces, lo primero, definamos estas variables como direcciones de memoria, ¿sí? Eso lo voy a hacer con la operación EQ, que creo que no está aquí, ¿no? Pero si la buscan, básicamente, no sé si está dentro del set de instrucciones, porque bueno, el EQ básicamente lo que hace es lo que explicaba antes, de que vamos a hacer que esto de aquí sea equivalente a un número, y que cuando esto se compile, como que reemplace ese número por todas las instancias de lo que escribamos acá. Entonces, básicamente voy a poner como y N1, aquí X, y una dirección que queramos. Esto es arbitrario. Ustedes pueden poner lo que quieran. Pongamos 0x10, tilde N2. Voy a poner la siguiente, 11. ¿Cuál podría ser como la categoría de No sé si está en el set de instrucciones completo o no. esa búsqueda? Ya. Que diría que esto es una cosa del compilador. Por eso no aparece dentro del set de instrucciones. Porque cuando se compila el código después, lo que va a hacer es como reemplazar esto por esto de acá. Y el código va a quedar igual. Por eso decía que esto lo pueden poner donde quieran. Puede ir al principio, puede ir al final. Da lo mismo. Quizás. Puede que esta operación sea distinta, sí. Pero este código yo lo probé en el mismo que ocupan en el lab y funciona así. A mí me funciona así. Bueno, el TEM, pongámosle que es la siguiente, le voy a poner la 12. Digamos que el N es... Bueno, el N lo voy a poner en la siguiente y el resultado lo voy a poner en la 20. De nuevo, las direcciones de acá son arbitrarias, ¿ya? O sea, esto yo voy a poner lo que yo quisiera. Ahora, tal vez en algún enunciado les pueden pedir como y que guarden el resultado en una dirección en específico. Entonces ahí como que podría ser distinto. Tiene una pregunta. Sí. Lo que estoy haciendo es que con la tablita que tenía antes, donde teníamos dirección y valor, acá tenemos todas las direcciones. Cero, cero. ¿Sí? Lo que voy a hacer es que le estoy poniendo un nombre a estas direcciones para que sea más fácil acceder a ellas y no nos confundamos entre nosotros. Oye, ¿cuál era 0x10? Ah, 0x10 es el n-1. ¿Ya? Entonces, estas cosas de aquí vamos a pensarlas no como el valor, sino que están apuntando esto acá. Entonces, pip1 está apuntando a 0x10, porque es equivalente a esa dirección. Entonces, cuando después hagamos una suma de, por ejemplo, W con F, voy a poner esto en vez de esto. Solo eso. Estoy asignando una dirección de memoria a la variable. Sí, dime. Pero ahí que toca la relación, que era como 0, decimal. Sí, 0x y un número en exceso. Ahí ese número que está después está representado es el 10 en vez de hexadecimal, Sí, que después llega hasta el 20. sí. Ese número Ujú. ahí no se puede. Todo. Puede representar cualquier número decimal en hexadecimal. Lo importante es no salirse de la memoria. Es más de 16. Sí. Claro, aquí yo podría poner, por ejemplo, 0A. Puede ser 9B. Ah, Sí, puede ser lo que. Aquí yo puedo poner lo que quiera, ¿no? también Como que no te sé igual usar también dentro de hexadecimal. Sí, sí, sí. Yes.
Voy a dejarlo con 20. Claro, bueno, es confuso eso porque esta es como la dirección 16 en verdad y esta es la dirección 32. Por eso es como en decimal. Sí, o sea, como el número de fila 16 y el número de fila 32. Pero uno se puede olvidar un poco de eso. Pero de nuevo, esto es arbitrario, lo pueden poner como quieran. ¿Sí? Le pueden poner 0, 1, 2, 3, 4, da lo mismo. A menos que les pidan en el enunciado que se, por ejemplo, el resultado quede en cierta memoria, en cierto valor de memoria. Ahí sería un poco distinto, pero creo que no es el caso, me parece. Eh, no, dice como y lo guarde en memoria, pero podría decir como y lo guarde en la dirección 0xa, no sé. Sí, podría estar, voy a volver. Gracias por la pregunta. Sí. Todos están guardando en la dirección. Eh, Como Aquí vamos a ir guardando, no sé, por ejemplo, primero vamos a poner 0, 1 acá. Y después la suma va a quedar en ten. claro, pero digo, después de la siguiente, En la siguiente después va a haber un 1, 1. Y aquí vamos a dejar la suma, entonces va a haber un 2. Después va a haber un 2, 1. Y aquí va a quedar un 3. Y así. ya, entonces siempre va a quedar en Sí, el cero. sí. Si quieren al final volvemos a hacer como una tablita, así como esta, de dirección y valor. Y vamos viendo qué va a ir pasando con cada una de las iteraciones. Sí, me tinca hacer. Bueno, estas son como las variables nomás. Cuando escribo cosas así con punto coma, como un comentario nomás. Le voy a poner aquí variables. Lo que queremos hacer después es hacer como lo que pusimos ahí como casos base, que va a ser inicializar todo. Entonces, pongámosle con casos base si quieren. Casos base. Y creo que yo lo hice un poco distinto a cómo estaban en el código allá, ¿o no? Sí, en el código que vimos como aquí, estaba, en la presentación estaba como con un clear. Yo lo hice de otra forma, que es como la vuelta larga, por así decirlo. Donde, bueno, acá voy a poner start, por ejemplo. Esto es como la etiqueta de esa instrucción, recordemos eso. Va con 2 puntos, creo, ¿no? Creo que sí. Ahí. Y lo que voy a hacer para, porque queremos que haya, ¿cómo era? Que haya un 1 y un 0. Lo que voy a hacer es poner primero en el W lo que quiero que vaya y después voy a mover del W a la dirección. Así lo hice yo, pero creo que no lo pueden hacer directo, de otra forma. Pero yo lo había hecho como así. Primero con un move el LW. Entonces, esta instrucción, lo que le pasemos aquí, lo voy a dejar en W. Voy a poner un 0. Entonces, pongámosle 0x0. Bueno, 0, 0, si quieren. Y después eso lo vamos a poner acá. Perdón, en el n-2. Entonces, después voy a poner acá move. Creo que esto es move FL. ¿Está ahí? Move WF. Y aquí le voy a pasar flip2. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Acá voy a anotarlo con rojo como el costadito. Acá voy a poner W igual 0. Y después acá estoy haciendo pip n2 igual W, que es 0. De esa forma va a ser 0 a esa dirección. Ese era un comentario. Sí, esto lo estoy poniendo como comentario en rojo, para que se vaya entendiendo. Después tenemos que hacer lo mismo con todas las que queríamos inicializar. El fib 1 va a un 1. Entonces, de nuevo voy a poner un 1 en el W. Pongamos move LW 0x01. Y eso lo queremos en if de- Entonces, de nuevo, esto va a ser como un W igual 1 y phi 1 igual W. Como les dije, el temp, cuando empiece el while vamos a hacer la suma, entonces no lo vamos a inicializar porque no es necesario. El resultado sí dejémoslo en 0. Ah, que lo puedo haber hecho antes. Bueno, filo. Vamos a move L, V.
Y nos queda inicializar el n, que creo que el n yo lo había hecho distinto acá, ¿o no? No, lo hice así. Lo voy a poner aquí abajito, entonces vamos a inicializar el n, vamos a poner w. No sé si aquí vamos a poner lo que queramos. ¿A qué valor quieren calcular? 8, que sí. Y después bueno, aquí. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos como esta primera parte de acá, ¿sí? Donde seríamos causas basadas y los valores de resultado y de n. No lo inicialicé porque cuando hagamos el primer bucle vamos a tener como una suma, entonces no es necesario que hagamos otra cosa. Entonces aquí vamos a hacer que el resultado sea 0, por 0, y acá estoy diciendo que n va a ser 8. Dime. Por ejemplo, cuando ¿Sí? y después vamos al segundo, se sobreescribe. Ya, ya, sí, desaparece esa cosa. Claro, porque el W solo puede almacenar un valor de 8 bits. Entonces aquí yo le pasé un 0, después, bueno, moví el F, o sea, el W al N-2, y acá después le pasé un 1 al W, entonces el 0 se murió, porque W solo tiene un valor. Fíjense que estoy notando esto así con dos valores, porque como estamos trabajando con 8 bits, y cada bit, o como cada número en hexadecimal son 4 bits, esto representa los 8 bits, para que tengan ojo con eso. Voy a seguir arriba acá, esto va a seguir así. Entonces ya hicimos la primera parte, esto de aquí ya está. Lo que nos sigue es hacer un bucle. Entonces voy a poner una nueva etiqueta, porque de ahora en adelante vamos a estar haciendo un bucle todo el lado. Ahí existe mod FW y antes vi Ah, W. ¿cómo es? Es WF parece, ¿no? Sí, pero. Sí, es lo mismo. Ah, ya. Es W. Tiro para abajo. Y que en la pizarra nada se va a quejar, pero cuando lo hagan en un código de verdad, eso va a explotar. Como les decía, ahora queremos hacer este bucle de aquí. Entonces voy a poner el 9, le voy a poner bucle para ser muy creativo. Y lo que quiero que pase en este bucle es que primero acá vamos a hacer como toda esta parte de la suma, de jugar como para mover el centro de vuelta. Y al final lo que tenemos que hacer es ver si volvemos al bucle o no salimos del bucle. Entonces ahí vamos a tener que hacer como un juego con el n, comparar con el n y ver si es que tenemos que volver a esta etiqueta de acá. Por eso es necesario que esté esta etiqueta porque vamos a querer volver. Otra forma de hacerlo es como poner un fin, como una etiqueta que sea como fin, donde podemos como salirnos y saltar esta etiqueta. Las dos son válidas. Pero vamos viendo primero el bucle. Esto lo voy a dejar así. Entonces en el bucle lo que vamos a ir haciendo es primero calcular el siguiente valor de Fibonacci, guardarlo en tele. Así que como yo haría esto, sería poner uno de estos valores en W y después hacer la operación de sumar, que creo que hay una suma como de... sí, hay un AWF que nos va a sumar W y otro F. Entonces, si ponemos uno de estos en W, ponemos este en F, el resultado nos va a quedar en W. Entonces acá podemos hacer un add. No, pero primero vamos a hacer un move, move L, no, wait. Vamos a hacer no es LW, sino que es FW, creo. Creo que esa instrucción ahora sí es la correcta, a ver. No quiero confundirme. Eh, perdón, es solamente move F. Move F, vamos a ponerle aquí por ejemplo, el N-1. Entonces, aquí, y aquí entra una cosa que creo que decía bien antes. Que a algunas instrucciones uno les puede dar un parámetro para indicarles si queremos que el resultado se quede en W o se quede en un F. En este caso, nosotros queremos cargar esto a W, así que vamos a hacer esta operación de mover F y la vamos a dejar en W. Entonces, esto va a hacer que W sea igual a fit de n-1.
Y ahora lo que queremos hacer es sumar el siguiente a ese valor. Así que ahora sí vamos a hacer add WF, creo que se llama, ¿o no? Sí, add WF. Con el feed de n-2. Feed n-2. Me parece que esto uno... Dime. ¿Podría explicar la primera línea? Sí, déjame asegurarme que estoy haciendo eso bien. Yes. La primera línea, ¿esa instrucción está ahí o no? Creo que no. Sí, sí, Sale bien. verdad. Ya, bueno, dice move F, ¿cierto? Acá. Entonces, mueve F, pero no te está diciendo dónde. Hay algunas instrucciones que requieren que uno les diga como si es que quieres que quede en W o si quieres que quede en otro F. Básicamente, después de la coma yo puedo poner W o puedo poner F, literal F. Si pongo F, va a ser que quede en el mismo file que le estoy pasando. Que no es el caso, porque me dejaría este valor en la dirección de este mismo valor. Lo que yo quiero es dejar ese valor en W. De esa forma estoy diciendo que W sea igual a feed de n-1. ¿Sí? Por ejemplo, esta otra instrucción de add WF ocurre lo mismo que podemos sumar W con esto y tal vez nos interesa que el resultado quede acá mismo. Pero en este caso queremos que quede en W. ¿Por qué no queremos que quede acá mismo? O sea, si yo pusiera una F acá, me dejaría el resultado de como el n-1 más el n-2, me lo dejaría en el n-2. Que no es lo que queremos que pase porque después, como que estamos sobreescribiendo un valor que queremos como todavía tener memoria. Por eso le voy a poner W aquí. Y después el W lo vamos a dejar en el temp. Entonces, en W en este momento tenemos la suma de los dos. En W tenemos el feed de n-1, que es lo que teníamos antes, y ahora con esto acá le sumamos el n-2. Entonces esto va a ser más feed n2. Oye, Dios, Sí. vamos a poner un... Lo está escribiendo, ahí por ejemplo, que toma W, eso ya es la tercera columna. No, esto es parte de como los operandos. Esto va como pegadito. La W va ahí. O sea, es como la columna Esta es la primera columna, esta es la segunda y la tercera, es que lo puse como medio pegadito, bueno, para no gastar tanto espacio. Sí. Pero esta es la primera, lo mismo acá. Esta es la primera. Segunda, tercera. Sí. Ya, entonces dije que ahora queríamos dejar el resultado de W, porque en W tenemos la suma, en T. Así que puedo usar esta instrucción de movewf, que vamos a poner como F, y aquí vamos a poner T. Y ahora tenemos que hacer este juego de acá para actualizar los dos valores de los feed. O sea, en el n-2 ahora tener el n-1 y en el n-1 poner el t. Así que de nuevo lo voy haciendo. Primero vamos a cargar este en el W, después lo vamos a poner acá. Y lo mismo, vamos a poner el temp en W y lo vamos a poner acá. Esto no lo puedo hacer al revés si se fijan, porque si primero cargo temp aquí, después temp es este. Así que me quedarían los dos al mismo valor. Así que tiene que ser en este orden. Hagamos eso. Voy a usar esta misma instrucción donde voy a tener move f. Acá voy a poner el n-1. Entonces, y n1, w. Va a ser esto mismo, ¿sí? Donde me va a dejar en w el valor del n-1. Y ahora solo quiero poner en el move wf, move w, sí, el n-2. Entonces, pip n2. Voy a hacer lo mismo para actualizar el valor de n-1 usando la variable ten que usamos para que está almacenando el valor como del siguiente. ¿Sí? Recordemos que esto es como el fn. Así que primero voy a hacer movef, voy a poner el ten, w, y después vamos a hacer un move w. Y este va a ser el feed en el blue. Ya. Entonces ahí tenemos esta primera parte de acá, donde estamos calculando la suma aquí, lo estamos dando en temp, y después estamos jugando aquí con las tres direcciones para como que todo se mueva uno hacia arriba y avancemos a la siguiente iteración. Antes de poder volver al bucle, tenemos que actualizar el valor de n, ¿sí? Porque ya hicimos toda una iteración de n. Así que acá
yo lo haría de la siguiente forma, yo pondría, vamos a cargar n en el w, lo vamos a restar 1 y después lo vamos a cargar de vuelta en n. Así que voy a poner mult f, el n, como w, para que me deje el valor de n en w, es decir, esto es igual a w igual n. Creo que hay una opción, o sea, una instrucción que es como decrementar. Hay una que es decrementar f. Ya hagamos eso. Si la vuelta sale más corta. Que esta de aquí, si se fijan. Esa. Vamos a decrementar f, perdón. Sí. O sea, le vamos a pasar n a esa operación. Entonces aquí, f y con un n. Entonces eso nos va a hacer como el. Nos va a hacer el n igual n menos 1. Estas funciones como de decrementar siempre son en 1. Como que puede que en algunos casos pueda recibir una segundo valor, pero me suena que decrementan 1. Bien. Sí, eso es verdad. Creo que queda mejor. Que Sí, los saltos se llega a ser. claro. Sí, pero ojo que nuestro while lo estamos haciendo cuando n es menor que 2. Entonces ahora tenemos que comparar el valor de n, pero con 2, no con 0, como lo teníamos antes. Hubiera funcionado, o sea, hubiera sido bueno hacerlo como tú lo dices, que por ejemplo acá en el start hubiéramos decrementado el tiro 2 veces n, y ya lo hubiéramos tenido como el n menos 2. ¿Sí? Entonces, ahora yo usaría esta función rara que estaba en la presentación, que la voy a poner aquí para que no nos perdamos. Voy a usar esta. Sí, esa de ahí. Voy a buscarla para que sepamos qué hace, que es esta. Entonces, esto hace esta operación, f, o sea, como que revisa si que f es mayor que w, y si salta la siguiente instrucción, si eso es verdad. Entonces, esto queremos que salte, salte si es verdad, sí. Y si queremos que salte si es verdad, en w tenemos que poner un 2. Y después vamos a comparar con n. Entonces acá voy a poner un move LW, voy a ponerle un 2. Y ahora sí voy a usar la instrucción que es cp fsgt. Y a esto le vamos a pasar el n. Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo que w sea igual a 2. Y acá estamos viendo si n es mayor que 2. Ya, por cómo lo hicimos, logramos que esto va a saltar si esto es verdad. Entonces, ahora voy a poner dos instrucciones aquí. Voy a poner dos goto. Cuando queremos, si esto es verdad, significa que el bucle sigue. Así que cuando saltemos, acá queremos volver a bucle. Así que si es que esto se cumple, quedamos en este goto y volvemos al principio. Si es que no, hagamos como una segunda etiqueta que sea como fin. Sí, que acá voy a ponerle fin. Y básicamente lo que vamos a hacer aquí es cargar el resultado en nuestra dirección de resultado. Así que pongamos, lo voy a escribir acá chiquitito nomás. Pondríamos esto en, ¿dónde tenemos el resultado siguiente? En el n-1 está el último valor de Fibonacci. O el temp. Sí, en el temp con speed n-1 está el mismo valor. Así que podemos ya podemos poner primero ese valor en W y después moverlo, o sea, hacer como esto mismo. ¿Sí? Entonces voy a poner movef, movef, voy a poner el speed n1, W, no, perdón, W, creo, ¿no? Sí. ¿Por qué lo escribo al revés? Ya.
Ahí estamos. Hagamos lo que les prometí. De ir viendo qué pasa como con las instrucciones o con la memoria a medida que va corriendo el código. Voy a borrar el pseudocódigo porque ya lo tenemos implementado. Y esto, bueno, no lo pedía en la pregunta que puse, pero creo que es bueno hacerlo. Usted hagamos una tablita donde vamos a tener direcciones y que pongamos acá la server. Espera, fit 1. Pues, me equivoqué. El resultado está en la 20. Entonces, ¿qué va a ir pasando en esta tabla? Voy a ir como ejecutando, por así decirlo, como línea por línea y vamos a ir viendo qué pasa. Al principio, recordemos que acá hay cualquier cosa. Poner líneas así. Eso pasa porque si es que nosotros no escribimos tal en memoria, la memoria cuando recién se enciende, a priori puede tener cualquier cosa. Uno no sabe qué es lo que hay. Y por eso hacemos esas instrucciones, aunque estemos cargando un cero, como asegurémonos de cargar un cero, para que haya un cero ahí. Entonces, estamos partiendo acá. Lo primero vamos a poner en W el 0 y después lo vamos a pasar a N2. Entonces acá estamos escribiendo un 0. Después en el N1 vamos a poner un 1. En resultado estamos poniendo un 0. Y aquí pusimos un 8. Y recordemos que temp no lo inicializamos, así que a priori tienen cualquier cosa. No voy a poner el valor de W, pero lo vamos a ir viendo como caso a caso. Cuando entramos al bucle, el W primero es Pi1, entonces W es 1, después le estamos sumando 0 acá, entonces en W tenemos 1 más 0, 1, y eso lo estamos poniendo en temp, así que aquí nos va a quedar un 1. Y después hay que hacer el juego que les comentaba, donde vimos que esto pasa hacia acá y esto hacia acá. Así que estamos cargando en W el N1, entonces estamos poniendo un 1 en W, eso lo estamos pasando acá, entonces lo escribimos ahí. Después estamos poniendo temp en W, así que en W hay un 1. Y eso lo pasamos al N1 acá. Es decir, vamos a borrar este 1 y vamos a poner un 1. Después estamos decrementando N, entonces aquí vamos a poner un 7. Bueno, ponemos un 2 y estamos revisando si es que aquí 7 es mayor que 2. Como 7 si es mayor que 2, saltamos esta instrucción, vamos al bucle, volvemos acá. De nuevo lo mismo. Cargamos Fig1, en W tenemos un 1. Después, cuando hacemos la suma, tenemos un 2 y lo guardamos en temp. Entonces en temp tenemos un 2. Ponemos el 1 del n-1 lo ponemos en W, eso lo escribimos acá, entonces borramos este 1, ponemos un 1, y este 2 lo pasamos al de aquí. Y decrementamos de nuevo esto. Y si se fijan, como que al final de la instrucción tenemos el valor del enésimo término hasta ahora en esta instrucción de acá. O bueno, el enésimo más 2, por los casos básicos. Y así se va a ir repitiendo todo el rato. Después, aquí vamos a tener un 3. Acá esto se pasa, vamos a tener un 2 y el 3 va a quedar acá. Aquí tenemos un 5 que se decrementa a n. Aquí tenemos un 5. El 3 pasa para acá, el 5 aquí. Y así, esto se deja en 4. Esto va a ser un 8. Esto va a ser 8 y 5. Esto va a ser un 3. Pues, aquí 13. Esto va a ser un 8. Esto va a ser 13. 2. Y cuando llegamos a este punto, el 2 ya no es mayor que 2. Así que no vamos a saltar acá, sino que vamos a llegar al fin.
Después aquí vamos a poner el n-1, este 13 de acá lo ponemos en el W y eso lo escribimos en resultados. Aquí vamos a poner un 13. Ahí estamos listos. A veces cuando se acaban los programas, como que los microcontroladores hacen cosas raras. Así que a veces van a ver que aquí va a haber como un go-to. Entonces lo que va a pasar es que vamos a como escribir el valor en el resultado y vamos a volver acá y vamos a estar haciendo eso todo el rato para que siga habiendo instrucciones y siga corriendo el reloj. Porque a veces como que tienen que estar en un bucle, si no como que se caen. Por así. Si alguna vez les pasa, puede ser eso. O a veces aquí ponen un retorno, un return. Pero va a depender un poco de qué están implementando y con qué microcontrolador están trabajando. Qué es lo que pasa al final. Quedan 3 minutos, así que preguntas, tiempo de implementación. Vemos así como rápidamente la otra parte que nos pedían, recordemos que, dime. Entonces, al final, con las direcciones a su vez son números que podemos manipular. ¿Qué te refieres con eso? Como que podemos sumarle. Claro, cosas así. Sí, pero ojo con la pregunta, porque no es que a la dirección n yo le pueda restar 1 y hacer que n ya no sea 0,13, sino que sea 0,12. Sino que al valor que está en la dirección puedes operarle cosas. No sé si se entiende. Que, por ejemplo, cuando definimos que los valores para FIB N1 y FIB N2, ¿Ya? como que los tiramos a una dirección en vez de definir como un número como tal. Por eso En esta parte de aquí. claro. O sea, no es que. Lo que estamos haciendo es que estamos poniendo un valor, el valor que queremos que esté en FIB de N2, por ejemplo, es 0. Entonces, primero cargamos el 0 en W. ¿Ya? Y después pasamos el valor de W a la dirección de F de FIB N2. Como es decir, la primera línea de código es decir, ¿Esa? ¿sí? Es W igual 0, Sí. 0x00. Claro, sí, porque es un 0. Ya no es una dirección. Valor numérico, claro, ese es un valor. Vale. Ahora, ojo, porque. Una pregunta, según yo, porque es confuso. Lo que yo les decía con las variables es que cuando esto se compila, estas cosas de aquí se van a reemplazar por lo que está acá. Entonces lo que ve después como el programa es que en vez de fib de n2 acaba de decir 0x11. Entonces, ojo que acá uno siempre tiene como un número. ¿Sí? Pero hay que tener ojo que en este caso el número es una dirección, en este caso el número es un valor. ¿Sí? Que eso era como lo que estáis preguntando, ¿no? Ya. Hay que tener cuidado porque eso depende al final de qué parámetros recibe la operación. Si recibe un número, le pasáis un número. Si recibe una dirección, le pasáis una dirección. Pero siempre le vais a pasar un número hexadecimal. Entonces puede ser un poco confuso, pero hay que acordarse como qué estamos haciendo. ¿Queremos acceder a la dirección o al valor de la dirección? Sí. Yo entonces, uno cuando hace operaciones con números, yo creo que usan operaciones en hexadecimal. Siempre. Sí. Yo siempre la operación en hexadecimal. Sí. Y la operación en dirección nomás es solo reemplazar por otro equivalente en hexadecimal que va a la dirección. Sí. Pero todos son números. Todos son números de cierta forma. Entonces, claro, aquí yo noté todo en hexadecimal, pero tal vez resultaba más conveniente tal vez anotar esto como números decimales y las direcciones como hexadecimales. Como estaba en el PPT, este 0 igual lo podríamos anotar como de 0. ¿Sí? Y ahí le estoy pasando un 0. Ahora, uno igual puede anotar las direcciones con números decimales, pero es un poco más confuso porque las direcciones suelen ser hexadecimales. Eso. No alcanzamos a ver como esta segunda parte, pero les voy a subir la pauta que ya la tengo hecha, o sea, como el código completo de esa es la pauta, donde están como los dos casos, ¿sí? Como qué hacemos cuando usamos indirect addressing y cuando no usamos indirect addressing. Pero básicamente lo que ocurre es que acá nosotros teníamos una dirección con resultados, usando indirect addressing lo que vamos a hacer es que el FCR apunte a esa primera dirección. Y vamos a ir escribiendo en direcciones continuas acá. Vamos a escribir el primer valor, que bueno, es 0, después el 1.
Y para eso vamos a tener que ir moviendo como las flechas a donde apunta el FCR. Entonces apuntamos al 0, ponemos un 0. Después le sumamos 1 y así va a apuntar a la siguiente dirección. Y ahí le ponemos el 1. Después en el bucle vamos a hacer que esto apunte a la 22. Y aquí vamos a escribir otro 1. Después vamos a hacer que apunte a la 23 y vamos a poner un 2. Entonces, si se fijan, no es tan distinto lo que vamos a hacer, sino que... Cambiar donde apunta TEM. ¿Cómo? Es cambiar donde apunta TEM. No es cambiar donde apunta TEM, sino que es escribir TEM en el IND. Entonces, como que acá vamos a hacer como un move extra, move WF, donde vamos a poner el IND. Y acá al final tenemos que hacer, en vez de un decremento, de un aumento. No me acuerdo cómo se hacía eso. Sumar 1. Inc F. Eso. Vamos a hacer un Inc F del FCR. Entonces, esto es como. No es tan sencillo como eso, pero es básicamente. Tenemos que pegar esto. Y al principio tenemos que setear bien el FCR, como que apunte a la primera dirección, poner estos valores de 0 y de 1. Y después vamos a ir haciendo esto. Vamos a poner el valor de temp en INDF para que se escriba en el FCR y después el FCR le incrementamos 1. De esa forma, escribimos acá, incrementamos el FCR. Escribimos acá y incrementamos. Eso. ¿Preguntas? Bien. Siento que era un valor, ¿no? Y la dirección. Claro, como lo que preguntaba el compañero. Sí. A priori todos son números. Entonces, dependiendo de la instrucción que estáis haciendo, es decir, como en lo que va acá, la instrucción que vas a usar, ese número es un valor o es una dirección. En este caso, como estamos cargando algo en W, aquí va un número, porque no tiene sentido pasarle una dirección. En cambio, aquí que estamos moviendo el valor de W a una dirección, acá va una dirección. Recordemos que en general como que si hay un Fs es porque son direcciones, entonces quizás le vamos a estar pasando dirección. Entonces, depende del comando. Depende siempre del comando. Sí. Ya. Y se utiliza como la manera que esa sí la tratamos como dirección. Sí. Sí, porque aquí, recuerden cuando hice esa primera tablita de acá, yo definí estas variables, pero yo no les puse valores al tiro aquí, porque a priori no son nada. Son solamente números. Sí. ¿Una otra pregunta? ¿No? El código creo que está bien explicado, así que espero que lo entiendan. Sí. Los files que definiste el comienzo. Si es que lo haces así, sí. Ya. Pero Pero eventualmente podría ser un file que no haya. sí, sí. Aquí podéis poner un valor random si queréis. Ya. Por ejemplo, si no hubiéramos definido el resultado aquí, acá le pudiste haber puesto 0x20. Vale. No puedo llamarlo sin haberlo. Sí, sí. Y va a funcionar igual. Recordemos lo que hace eso es reemplazar como este texto por este número. Entonces, es como una equivalencia solamente. Sí. Esta forma que tengo yo de programar es como un poco ineficiente a veces porque yo siempre cargo como las cosas en W y después veo qué hago. Entonces, como por ejemplo acá cargué un valor en W, después lo sumo, pero como hay algunas operaciones que te saltan ese tipo de cosas, si ven como bien el set de instrucciones, uno puede saltar ciertas instrucciones de ese tipo de como mover cosas a W y después de vuelta porque hay instrucciones para eso, como que te hacen la pega de uno. Para que lo tengan ahí en mente si lo quieren revisar más en detalle. Oh, está explotando. Eso. Voy a dejar de grabar. Si quieren preguntar algo más. No, eso, dejar de